Hola, buenas tardes compañeros, espero todos se encuentren muy bien. Vamos a continuar revisando el tema de afasias. Ahora vamos a ver las de tipo no fluentes o anteriores y el día de hoy me toca a mí presentar la afasia motora eferente coordinada por la doctora María Guadalupe Leiva Cárdenas. Bueno, como introducción, puse esta definición que me pareció la más completa. Sabemos que la afasia es un trastorno del lenguaje adquirido a consecuencia de un daño cerebral que por lo general compromete todas las modalidades del lenguaje, tanto expresión y comprensión oral, escritura y comprensión de la lectura. Cada una de las modalidades se puede comprometer cualitativa y cuantitativamente de forma diferente, conformando grupos sindromáticos, pudiendo coexistir con deficiencias en el procesamiento cognitivo. Y como diría Luria, en la fase se altera la capacidad de transformar el lenguaje en pensamiento y el pensamiento en lenguaje. Bueno, en cuanto a los sinónimos de esta afasia, fue denominada por Broca en 1864 como afemia. Años posteriores la denominaron afasia verbal por Head en 1926. Luego afasia de Broca cinética o motora eferente por Luria y expresiva por Gecan. En cuanto al tipo de sitio de lesión, la lesión que puede producir la fascia de Broca se sitúa en el opérculo frontal, que son las áreas 44 y 45 de Brodmann. Suele haber también lesión del córtex premotor inferior, sustancia blanca, subcortical y estriado lateral. Y es posible que la lesión también abarque estructuras subcorticales. Entonces, en esta fascia, el factor que se va a afectar se relaciona con la organización secuencial de los movimientos, lo que dificulta o imposibilita la relación de la cadena cinética o pues la melodía cinética de movimientos articulatorios que incluyen una inhibición constante de los movimientos anteriores y el paso a los siguientes. Ok, se dice que en este tipo de afasia se va a ver afectada la rama superior de la arteria cerebral media izquierda. Y aquí les puse este esquemita que me pareció bonito, en donde aquí marcamos la arteria cerebral media y los síntomas o signos que nos pueden dar cuando hay una alteración de esta. Ok. En cuanto a la organización motriz del lenguaje, incluye mucho más que la mera identificación de las finísimas inervaciones diferenciadas en que se basa la articulación de los sonidos individuales. El lenguaje expresivo requiere siempre la existencia de un sistema o cadena cinético de movimientos articulatorios con constante inhibición de las articulaciones procedentes y su variación en dependencia del orden de los sonidos articulados. Se sabe que la articulación de uno u otro en la palabra dependen de su posición en el complejo articulatorio íntegro y ante todo de los sonidos que sigan a un sonido dado. Por otra parte, la pronunciación de cualquier sonido o sílaba solo es posible si se denerva oportunamente un articulema y el aparato articulatorio se releva al siguiente articulema. Por ello es natural que la perturbación del sistema cinético o programa motor de toda una palabra y de la posibilidad de denervar rápidamente cada eslabón integrante de dicho sistema conduce inevitablemente a una alteración en la pronunciación de la palabra. Por eso hay motivos para pensar que los desórdenes en la articulación de los sonidos individuales registrados en este tipo de pacientes se deben parcialmente a la inercia patológica del analizador sinestésico motor, que obstaculiza rápido el que se pase de una articulación a la otra, así como a las influencias secundarias del defecto principal, sobre todo del sistema de articulaciones que tiene lugar en estos casos.
Con frecuencia en estos pacientes, las alteraciones de la articulación de los sonidos individuales pueden deberse a una extensión más amplia del proceso patológico que desborda los límites de la zona de analizador sinestésico motor. Bueno, en cuanto a la etiología, como ya lo han mencionado mis compañeros, pues puede ser diversa. Podemos encontrar accidentes cerebrovasculares, ya sea de tipo isquémico o hemorrágico, los traumas craneoencefálicos, tumores cerebrales, demencia u otros como infecciones en el sistema nervioso central, crisis convulsivas, hidrocefalia e intoxicaciones. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en el lenguaje espontáneo, este se caracteriza por su falta de fluidez. Se comunica utilizando palabras sueltas y frases cortas, pero estas son producidas con gran esfuerzo, lentitud y dificultad. También va a presentar sustituciones de fonemas, o sea, es decir, las parafasias fonológicas. También son frecuentes las omisiones y las simplificaciones de los grupos consonánticos. En cuanto a la expresión de los pacientes, se dice que es agramática por el inadecuado uso de tiempos verbales. Esto significa que en su discurso es notable la disminución de palabras de clases cerradas. Estas son los artículos, pronombres, preposiciones y conjunciones. Y también presentan alteraciones en la selección de morfemas gramaticales, tanto flexivos, que son el género, número y conjunciones verbales, como derivativos, que son sufijos y prefijos, cuya función básica es la creación de nuevas palabras. Entonces, debido a estas alteraciones que los pacientes tienen en su lenguaje, se suele calificar como un lenguaje telegráfico. Este fenómeno del estilo telegráfico del lenguaje consiste en que el paciente sustituye una expresión predicativa completa por palabras independientes. Por ejemplo, nosotros le podemos preguntar qué te gusta hacer y él solo va a responder arquitecto, edificios, ejercicios, leer. Por otra parte, la capacidad de transmitir información va a ser sumamente variable, como puede ser nula cuando las alteraciones fonéticas y fonológicas sean severas, o bien puede ser buena a pesar de que existan dificultades evidentes en otros niveles. En el espectro suprasegmental hay notables trastornos del ritmo, acento y entonación, lo que vamos a encontrar va a estar aprosódico en nuestro paciente, con la prosodia. En la comprensión se dice que es mejor, este, sin embargo, en ocasiones puede existir cierto compromiso. Las respuestas a tareas de reconocimiento de palabras y órdenes sencillas y de conversación rutinera suelen ser buenas, pero sin embargo las respuestas a órdenes complejas ya se les dificulta. En cuanto a la denominación, por lo general su capacidad de denominar está afectada por la discapacidad, por la dificultad que tienen en la expresión. De lo que se les solicita al mostrar una lámina, pueden señalar objetos y partes corporales, o sea que a veces sí tienen el concepto en algunas ocasiones. En cuanto a la repetición, esta también va a estar alterada por las fallas que tienen en la melodía cinética. En ocasiones es posible que la emisión de los pacientes se aproxime a la palabra deseada, siempre y cuando nosotros pues, se le pronuncie apoyo inicial de la primera sílaba de la palabra que debe de repetir. Las alteraciones se van a hacer más evidentes con una valoración minuciosa, ya que ante la repetición de oraciones con estructuras sintácticas complejas, los pacientes tienden a omitir las mismas palabras y los morfemas gramaticales. O sea que en cuanto el estímulo vaya incrementando, o sea, de que si empezamos con vocales, puede que sí lo repitan, pero entre vaya incrementando el estímulo, más difícil se les va a hacer. Ok. En cuanto a la lectura en voz alta, también van a presentar grandes dificultades,
ya que se encuentra proporcionada por el problema expresivo general de estos pacientes. Una característica peculiar es que con frecuencia leen con mayor facilidad las palabras de clase abierta y omiten o sustituyen las de clase cerrada. Por ejemplo, pueden leer de en lugar de en o por en lugar de y. Por esta razón es que su lectura se considera también agramática. En cuanto a la escritura, presentan múltiples errores ortográficos, omisiones y sustituciones, tanto al dictado como de manera espontánea. La producción escrita refleja los problemas gramaticales descritos que tienen en su expresión verbal. Mm, Sin embargo, cuando este tipo de pacientes presentan un problema motor del hemicuerpo derecho y el paciente es diestro, pues obviamente no podrá realizar la función y esta parte no es valorable. Ahorita más adelante lo voy a comentar, pero es común encontrar hemiplegia o hemiparesia y es generalmente más acentuada en la extremidad superior que en la inferior. En cuanto al cálculo, es posible que lean números de un dígito, pero de 2 o más se les dificulta, al igual que realizar operaciones gramaticales. En cuanto a los trastornos acompañantes, en esta fase pueden presentar toda una serie de trastornos asociados, como las alteraciones motoras que ya les había dicho que pueden ser como hemiplegias o hemiparesias, también alteraciones sensitivas, práxicas, nóxicas, pragmáticas y psiquiátricas. Todo va a depender, claro, de la extensión de la lesión de nuestro paciente. Se dice que la reacción emocional al trastorno afásico se correlaciona con el tipo particular de afasia, la depresión y frustración van a ser típicas de las afasias anteriores. Mientras más anterior sea la lesión, tiene mayor probabilidad de depresión y más grave será esta. Bueno, en cuanto al diagnóstico, se requiere pues obviamente de la realización de un interrogatorio dirigido al problema del lenguaje que presente nuestro paciente. Generalmente pues va a ser indirecto y los datos nos los debe de dar algún familiar cercano al paciente y que conozca lo que haya sucedido. Sus antecedentes de importancia relacionados con la patología. Es importante preguntarle a nuestro paciente o al familiar la escolaridad, la ocupación, su lateralidad previa al evento que tuvo y pues obviamente sus antecedentes personales patológicos, el padecimiento actual, la fecha de inicio, la etiología, la evolución y otras observaciones que nosotros consideremos importantes. También como ya lo han mencionado mis compañeros, pues debemos de realizarle una exploración física, neurológica, un estudio de audición y potenciales evocados auditivos, dependiendo del caso, para corroborar el estado de audición de nuestro paciente. También de manera específica se debe aplicar una evaluación por medio de una batería neuropsicológica que considere pues evaluar las funciones corticales superiores, como ya nos dijo, como nos mencionó la doctora, que en particular en el servicio de patología de nuestro instituto se utilizaba más la de ardilla Ostrowski-Canseco, que fue diseñada y estandarizada en sujetos hispanoparlantes, la cual nos va a permitir obtener diferentes perfiles, además de establecer las pautas para el manejo rehabilitatorio y de esta manera permitir emitir un pronóstico. Y pues ya más adelante veremos las otras baterías que se utilizan para estos pacientes. En cuanto a las generalidades de su rehabilitación, pues tenemos que después del daño cerebral se van a distinguir 2 estadios diferentes a la recuperación. La recuperación en la fase aguda, en donde se observa una restauración rápida conforme el cerebro se recupera del daño, lo cual va a definir las áreas lingüísticas en las cuales se observará una alteración duradera. La recuperación espontánea se va a explicar por 2 causas, la plasticidad cerebral y la restauración del tejido dañado.
Los procesos de restauración son, entre otros, restablecimiento de, pues, de hemorragias, la disminución del edema y del efecto de la diástasis. Se dice que, bueno, leí que esta fase tiene una duración de 1 mes hasta 6 meses. Y en la recuperación a largo plazo, esta se basa tanto en la reorganización cerebral debida a la plasticidad como el aprendizaje de estrategias compensatorias, las cuales se centran en el lenguaje funcional, es decir, en mejorar la capacidad de comunicación. El nivel de recuperación lingüística, pues obviamente difícilmente va a alcanzar el nivel previo a la afasia y en consecuencia se observan alteraciones residuales, las cuales van a variar de acuerdo con la interacción de distintas variables. El pronóstico de estos pacientes pues es reservado como en la mayoría y malo para la función. Y esto sería todo, doctora. Ay. No sé si alguien tiene alguna duda o doctora, ¿usted quiera comentar algo? ¿Sí me escuchó? Sí, 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 Dani. sí, Dani, sí te Sí, escucho. Dani. A mí no me quedó muy claro lo del lenguaje telegráfico. Se explicó Es- que en este lenguaje, o tú lo quieres explicar, Dani. No, si quiere usted, doctora. O sea, bueno, lo que yo entiendo es que también se dice telegráfico por como antes que usaban los telégrafos, que solamente como que podías escribir pocas palabras, entonces era como lo más, o sea, sin usar nexos ni nada, entre menos palabras usaras porque se las cobraban o algo así, había leído. Y entonces como que, ay, ¿Sí vas este, bien? O sea, y vas bien, o sea, es la incapacidad para utilizar todos esos nexos nexos. como son todas las conjunciones, las preposiciones, todo ese tipo de palabras que unen la expresión de las personas. Eso es lo telegráfico. Y lo agramático, yo agregaría un poco que está en relación también al manejo de los tiempos verbales. Mm, Como bien les dijo Daniela, los telegramas que había antes, que ustedes ya ni los conocen ni los conocerán, yo creo, se refiere justamente a eso. O sea, tú podías escribir pocas palabras porque si no había espacio para que escribieras mucho y entonces era dar una idea muy general, pero utilizando los verbos en infinitivo, no en conjugándolos, por ejemplo. A eso se refiere. Generalmente esas dos características es posible que los pacientes la puedan presentar de manera inicial y todo dependerá mucho de la extensión de la lesión. Generalmente cuando se presentan estas características, las lesiones no son amplias ni tampoco abarcan estructuras subcorticales. Por lo general son lesiones así como más pequeñas, diferente a cuando los pacientes solo pueden expresar alguna guturación o el uso de algún monosílabo indistintamente y se apoyan de muchas señas y gesticulaciones. Bueno, pues eso nos orienta a que el daño es más amplio y córtico subcortical, por ejemplo. Entonces, esas serían así como las características en cuanto les mencionó su compañera de agramático y telegráfico. Quien preguntó, ¿se aclaró la duda? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, doctora. Dígame usted. Lo que comentaba Dani, o sea, lo que revisamos, o sea, un cerca de 80% de estos pacientes van a tener, mi parecer,
derecha por lo general. Por lo general. Y como decía Dani, de miembros superiores, entonces la escritura ahí pues No es podemos No es valorar. valorable. No es valorable la escritura. Cuando eso sucede, más allá de casi el 90, el 95%, aquellos pacientes que vean con una hemiparesia o una hemiplegia derecha y más aún faciocorporal, generalmente, y si son diestros, no va a ser posible valorar la escritura, aunque A menos haya que o aunque estén habilitando la mano opuesta. No olvidemos que en esa etapa de habituación, de adaptación a que ahora escribe con la mano izquierda, pues no es tan sencillo como que el cerebro hace miles de cambios para poder cambiar justamente esos mecanismos, no la lateralidad. La lateralidad siempre seguirá siendo diestro el sujeto y habilitado la mano opuesta para que pueda realizar esta función escritura, Javier. Entonces, no es valorable. Hay veces que cuando tienen pues una buena evolución, dijéramos, algunos de ellos tratan o logran como volver a realizar la escritura, no con las mismas características que tenían previo a, pero cuando menos, o sea, es también luego una forma de comunicarse, porque hay veces que cuando hay muchísimo compromiso, pues a pesar de que se reciba durante varios años la terapia del lenguaje, pues hay veces que dentro de las técnicas que utilizan en rehabilitación, como es la del desbloqueo, o sea, el quitar a este paciente que solo puede emitir sí, 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 o no, 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 lo tienen que desbloquear, o sea, quitarle justo esa inercia patológica que les mencionó su compañera, justo para poder dar paso a que puedan tratar de emitir alguna palabra. Hay veces que eso no se logra y entonces las terapistas muy hábiles y con una buena alternativa los enseñan a la escritura y entonces le preguntan algo y el sujeto pues rápidamente trata de escribir, siempre y cuando no haya tenido la hemiparesia o la hemiplegia, por ejemplo, no en todos los casos. Existen en casos así como más graves, más serios, pues el uso de los tableros, o sea, con la manita izquierda, pues tratan y preguntan y entonces ellos están ahí escritas las letras o acciones y se dan a entender de esa manera. Pero es importante que consideremos esa parte si el paciente tiene esa alteración motora. Peor aún, si se agrega algo sensitivo, pues cuesta muchísimo más trabajo, entonces es importante tenerlo presente. Doctora, y si su lateralidad fuera izquierda, en teoría sí podríamos. Esa es una muy buena pregunta, Javier. En teoría, nosotros esperaríamos que si ese sujeto es zurdo, pues obviamente pudiera escribir normalmente, pero no es así. Desafortunadamente, en la mayoría o de los pocos casos que me ha tocado ver que son zurdos y tienen el problema motor del hemicuerpo derecho, o sea, les cuesta trabajo como realizar la escritura, simplemente escribir su nombre o cosas así como muy elementales, cuántos años tiene o cómo se llama o a dónde vive o quién le acompaña, por ejemplo. Pero en terapia física dicen que eso es un poco más fácil como de rehabilitar, pues porque la lateralidad de este sujeto era zurdo. Entonces, mucho tendrá que ver el inicio de la terapia, de que se trabaje en casa, como para que haya una mejor expectativa en cuanto a reiniciar esta función de la escritura. Pero sí puede haber casos en que a pesar de que es zurdo y tiene el problema motor, les cuesta trabajo tanto en terapia física
como en terapia del lenguaje, como que retomar esa parte también. Ok, gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿me escucha? Mande. Sí, Entonces, doctora, los problemas gramaticales que logramos identificar en cuanto a la expresión oral van a ser prácticamente los mismos, o sea, plasmados, por ejemplo, si el paciente lograra escribir algo. sí, sí, justamente así, a pesar de que el explorador le diga, por ejemplo, o le dé la indicación de que escriba qué te gusta, ellos comieron chocolate y entonces puede hacer que el paciente derivado de esos problemas pues puede escribir ellos comer chocolate, o sea, sin el manejo del tiempo verbal. Nunca el explorador le dijo eso, le dijo otra palabra, pero justo por ese compromiso, ciertamente se va a ver comprometido esa parte gramatical a la hora de que escriban. O peor aún, uno les pone a copiar un breve texto, o sea, no muy largo, y es la misma situación, o sea, empiezan a copiar, pero pareciera como que tienen así como, que dijera yo, como una agnosia y lo mismo en algunas ocasiones derivado de ese problema en el lenguaje expresivo. No es la regla, pero sí es posible que lo puedan presentar. Aquí la clave es el lenguaje espontáneo, como se los he estado repitiendo, y que como en un momento dado, cuando uno escribe o hace algunas anotaciones, pues hay veces así como que se nos confunden y escribe una cosa una por otra. Por ejemplo, bueno, pues al estar comprometida esta parte, pues se ve así como más reflejado y puedan presentar esa alteración. Gracias, doctora. Sí, Pris. ¿Alguna otra pregunta? Hola, doctora, buenas noches. Dígame usted, Carlos. Sí, doctora. Una pregunta en cuanto a lo que se refiere a la melodía cinética, o sea, entiendo que el paciente va a tener como un lenguaje espontáneo aplanado, sin inflexiones, sin prosodia, va a ser como monótono. Mira, eso es posible que lo puedan presentar. Mas, sin embargo, cuando el paciente solo emite algún monosílabo, es casi seguro que todos estos aspectos en cuanto a tono, timbre e intensidad y de acuerdo a la necesidad, a lo que quiera obtener, a lo que desee, por supuesto que se utiliza requete bien, o sea, elevando el tono de la voz, como para que le hagan caso, como para que chequen qué quiere y que le empiecen a dar alternativas, como para poder decir de 2, 3 que le digan, pues esta, por ejemplo. No olvidemos que en un porcentaje muy elevado, todos estos pacientes de manera inicial están así como en la fase de no aceptación del trastorno que tienen y entonces todos están así como tristes, deprimidos, muy lábiles o muy poco tolerantes o no quieren hacer nada. Entonces, eso también influye mucho a la hora que uno le pregunta, o sea, sus contestaciones son con una intensidad disminuida, con una fase inexpresiva, y a pesar, o con la cabeza así, que están viendo hacia abajo, y a pesar de que uno les diga, a ver, alce su carita o le quiero ver, eh, es como complicado esta partecita. Entonces, cuando uno se percata de esa situación que en sus actividades de la vida cotidiana tampoco quiere cooperar o no quiere hacer o su apetito ha disminuido, todas esas gamas de síntomas,
es bien necesario que sea valorado por el psiquiatra y que le den algún medicamento para que trate de mejorar ese estado de ánimo. Porque hay ocasiones que cuando empiezan la terapia y siguen en esa etapa de no aceptación de este problema, es bien difícil que puedan tener avances. Entonces, siempre es muy conveniente que cuando uno se percata de esa situación, lo valore el psiquiatra, le den así como un fármaco, le den contención a la familia, al cuidador primario, pues porque esto es a muy largo plazo, o sea, esto no es a corto tiempo. Sí, doctora. Las expectativas que pueda tener la familia en cuanto a su recuperación, muchas veces la gente cree que lo lleva y como que la terapista va a sacar la varita mágica y va a volver a hablar, y para nada, o sea, dependerá del sitio de la lesión y de muchos factores que ya hemos comentado, principalmente pues todas las comorbilidades que tenga. Ahora últimamente que empezamos en octubre, nos llegó un paciente, ¿verdad, Priscila? Un señor de 51, 52 años, que el diabético el hombre, le diagnosticaron COVID y entonces pues lo mandaron a su cuarentena y como en el quinto, el sexto día le da un EBC. Él tomaba la medicina para la diabetes bien, Metformina. su dieta bien, todo bien, y pues en el seguro le dijeron pues que era por el COVID, porque estaba en ese tiempo con la enfermedad activa. Entonces, pues sí ya hemos escuchado, quizás ustedes más que yo, que esta enfermedad pues es así como multisistémica, pero en la hojita que nos enviaron pues decía justamente eso, que el infarto primero fue isquémico y luego tuvo una transformación a hemorrágico, más sin embargo no hubo necesidad de hacerle ningún drenaje, pero esa fue a lo que concluyeron y pues podemos entender que por todas las alteraciones que causa en la cuestión de la coagulación y demás, bueno, pues haya ese factor, muy probablemente en los meses siguientes de seguir llegando pacientes, pues nos encontremos con ese dato y pues bien importante sería hacer como un estudio de checar el tipo de afasia, el sitio de lesión, en fin, una serie de cosas como para hacer algún trabajo y pues bueno, constatar justamente que esta enfermedad pues también afecta a todos estos pacientes, por ejemplo. Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas tardes. Soy José Buenas Carlos. tardes. En relación al pronóstico, bueno, a la evolución, ¿tienden a mejorar o tienden a empeorar? Digo, suponiendo que no se vuelva a infartar. ¿Qué te contestaré? Mira, todas las 7 afasias, todas tienen un pronóstico reservado, a excepción, como les comenté en la clase de la semana pasada, la amnésica, que desde mi muy particular punto de vista es la que tiene un mejor pronóstico. En cuanto a las anteriores, de las 3 que hay, yo habría de decir que la que tiene un mejor pronóstico es la afasia motora aferente en relación a esta. Pero pues mucho dependerá de todo ese entorno que tenga ese paciente y que muchas de las veces pues son personas que no llevaban un buen control de sus enfermedades, muchos problemas de índole familiar, económico, o sea, se conjuntan muchas cosas, pero en general, pues todas tienen un pronóstico reservado. El solo hecho que tú ahorita preguntas, o si es bueno o si es malo, o sea, si nosotros empezamos a ver que fue enviado a la rehabilitación, a la terapia, e iba bien, pero luego hace comentario la terapista que ahora el paciente
como que se han agudizado todos los síntomas que tenía previamente y en mayor grado, algo debe de estar pasando en su sistema nervioso o algo que esté haciendo microinfartitos o que haya hecho muchos sistemas vasculares cerebrales y que eso influye de alguna manera para ver ese retroceso. En algunos casos, a mí me ha tocado ver, no en pacientes que se hace el diagnóstico de X tipo de afasia, yo los envié a rehabilitación y como 3 meses después la terapista dice que lejos de que haya mejorado, por el contrario, empeoró. Pero entonces se les vuelve a pedir un estudio de imagen y tienen cambios muy, pero muy importantes, como que nos orientan a pensar que se trate de algún tipo de demencia. Y no olviden que el trastorno del lenguaje, la afasia, muchas veces puede estar dentro de ese cuadro de demencia. No de la demencia primaria progresiva o de la afasia progresiva primaria, no, de esa no, porque ese es un compromiso terrible de todo el sistema nervioso y por ende de todas las funciones, no, de una demencia multiinfarto, de una demencia vascular, por ejemplo, o de esa enfermedad de pico, o sea, cosas de ese tipo, pero que cada vez se va deteriorando más y más este paciente, entonces pues el pronóstico aún será más reservado en comparación de otros tipos de afasia o del problema de la afasia que tenga. Pero todas en general pues tienen un pronóstico reservado. No podemos decir que sea bueno o es posible que tú lo consideres por todo lo que hiciste, pero siempre será preferible comentar al familiar pues que tenemos que exponerlo a las terapias, a la terapia, toda la serie de ejercicios que se requieren y vemos los avances que pueda tener de preferencia. Ok, doctora, muchas gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta? No lo sé si me escucharon, que comenté hace un ratito que en la casuística de nuestro servicio, dentro de las afasias anteriores, esa es la más frecuente. Así como de las posteriores es la afasia acústico-agnóstica, de las anteriores esta es la más frecuente y su evolución, como han preguntado, pues mucho dependerá no solo de esta, sino de todas, pues las manifestaciones clínicas, el tipo de lesión, y la exposición que se tenga a la terapia que se le indique a este sujeto. Y creo que la que tiene un mayor o muy mal pronóstico pues es la afasia acústico-agnóstica. O sea, esa comparación de las otras 6, pues las características clínicas son muy complicadas por el tipo de lenguaje, por la expresión que tiene, por las emisiones, en comparación de los otros diferentes tipos de afasia, por ejemplo. ¿Alguna otra duda o comentario que quieran realizar? ¿Quedaron claras todas las dudas o toda la exposición que les hizo su compañera? Ah, qué bueno, me da mucho gusto. Entonces, que tengan buena tarde, buen descanso. Muchas gracias, doctora. Igualmente, buena tarde. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora. Descanse. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches a todos.